¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Hoy vamos a hablar de la polémica evaluación. ¿Qué, cómo, quién, para qué evaluar? ¿Es sinónimo aprobar de aprender? Y cuando ponemos el acento en los resultados, ¿no será que perdemos de vista el proceso? Nosotros así nos presentamos. Y estará con nosotros la licenciada Marta Kisileski. Nos va a hablar de la cultura de la evaluación. Teresa Punta nos cuenta una experiencia en Rawson. El periodista Apo nos va a leer un poema de Baldomero Fernández Moreno. Y también tenemos, por supuesto, y como siempre, a los maestros. Puntualmente en este programa conoceremos de qué se trata el programa Maestro más Maestro. Yo me voy al encuentro de los primeros invitados, Marcela Friedman, Sergio Siciliano. Bienvenidos al programa. Gracias. Bueno, es muy bueno tener la oportunidad de conocer algo así como de primera mano cuáles son las decisiones que se tomaron en la provincia respecto al tema de la calificación. Claro, es muy buena la diferenciación. La verdad que en esto de la nueva cultura de la evaluación, la provincia hace muchos años viene trabajando un régimen académico que contempla una nueva mirada sobre la evaluación, que bueno, la pedagogía y los docentes acompañan hace mucho tiempo, y había habido una reforma hace un año y un poquito más que modificaba la escala de calificaciones, ¿no? Eliminaba los aplazos. Eliminaba los aplazos, que en realidad no los eliminaba, sino que corría la escala. Una escala de calificación es un recorte arbitrario de una forma de comunicar un mensaje, ¿no? Puede ser del 1 al 10, que es la que todos conocemos y la cual todos fuimos evaluados, podría ser A, B, C, D, que también es una escala, digo, y así sus distintas circunstancias. La provincia de Buenos Aires había optado por, a la escala tradicional, que era de 1 a 10, comenzarla a partir de 4 y que sea esta la escala de la provincia, única en el resto del país. Nosotros entendíamos que justamente en esta nueva mirada de la evaluación, digo, ¿qué quiere decir una escala? ¿Cuál es el sentido de enviar un boletín cada 3 meses, de comunicar una nota? No es estigmatizar al chico, no es señalarlo de que no sabe, sino de comunicar entre la escuela y la familia en qué situación de aprendizaje está. Y entendíamos que esa comunicación que debía darse entre la escuela y la familia no se estaba dando de manera clara. Si yo como docente de una escuela le comunico a un papá algo sobre su alumno en chino y ese papá no es chino, probablemente no entendiera cuál era la situación. Entonces notamos esta problemática, nos lo plantearon los docentes, hicimos una consulta a todo el territorio bonaerense a través de las inspecciones, en las escuelas de gestión estatal y gestión privada, y ahí nos dio por resultado que realmente algo que había sido una iniciativa, una posible buena idea, no se había dado con buenos resultados. Entonces dijimos, y sostuvimos el régimen académico, que era lo importante, que es este trabajo que tiene que hacer el docente mirando no la foto, sino la película de la trayectoria escolar, pero decidimos modificar la escala de calificaciones y volver de 1 a 10. Y darle la libertad dentro de este régimen académico a que el docente sea quien desea utilizar y de qué manera la escala de calificación y la puntuación del alumno. Ahora, cuando esto se dio a conocer, se generó una enorme polémica. En primer lugar, a lo mejor tendríamos que decir que la discusión no tiene que ser insuficiente sí o insuficiente no, a plazo sí o a plazo no, sino mirar más de conjunto. A lo mejor cuando un alumno o una familia recibe un boletín solamente con números, es decir, una evaluación numérica, le está faltando información. Absolutamente, y creo que eso, bueno, es a veces el recorte que se hace periodísticamente y hay pocos espacios como este para poder hablar de educación. El boletín que va a tener la provincia de Buenos Aires tiene un espacio para la nota numérica y tiene un espacio también para el desarrollo del docente para que pueda comunicar aquellas cosas que son interesantes de que la familia sepa y cómo apoyar de parte de estas familias a los alumnos. Obviamente que se centró en el aplazo sí, aplazo no, o el uno o no, y la verdad que lejos de la discusión tenía que ver con eso, siempre resulta llamativo, pero tenía que ver con esto, que realmente el alumno es una trayectoria escolar y el docente tiene que poder vincularse con la familia para buscar ese apoyo en la educación que solo no puede brindar. ¿Hace cuánto que se discutió y se resolvió esta famosa resolución
acerca de la unidad pedagógica de primer y segundo grado. La resolución 174 es una resolución del Consejo Federal de Educación del año 2012. Está legitimada por la firma de todos los ministros de educación del país y es en esa resolución donde se hace norma, algo que nos preocupaba a todos los que nos preocupa tener una escuela mejor y nos preocupa que todos los chicos y las chicas aprendan, que es no responsabilizarlos a ellos por el fracaso, ¿no? Por eso esa norma es tan importante, porque es el sistema ahí se hace una autocrítica y piensa que pensar la evaluación hay que pensarlo en relación a las condiciones pedagógicas que se crean para eso. Y de eso habla la resolución en la unidad pedagógica de primer y segundo grado, ¿sí? Porque en nuestro país está concentrado, las investigaciones muestran que estaba concentrado el fracaso escolar en primer grado y la repitencia. También las investigaciones demuestran que en realidad no mejora los aprendizajes, sino que la repitencia anticipa una historia de fracasos reiterados, de repitencias reiteradas y de expulsión. Sí, en su momento, por un lado, la propia UNESCO hizo referencia a lo poco efectiva que es la repitencia, y tomando otros países como Francia o Inglaterra también está descartada. ¿Cómo se daría ahora en la provincia? ¿Existe esta unidad pedagógica entre primero y segundo? Existe porque, bueno, la resolución 174 que mencionaba es la que da el marco para todas las jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires ha adherido y el régimen académico de la provincia está en base a esta disposición que emitió el Consejo Federal, con lo cual ese enfoque que nos parece que es lo importante de la mirada evaluativa no ha cambiado, no se ha modificado. Y en esto también hay que tener en cuenta que en estos últimos años se ha trabajado mucho en el currículum que acompaña a la evaluación, ¿no? Porque si no, el que evaluamos tiene que ver justamente con esto, ¿no? El currículum ciclado, donde la trayectoria del alumno se va construyendo ese aprendizaje a partir de los años escolares, también tiene que ver con esto, con lo cual eso la provincia de Buenos Aires lo va a seguir manteniendo y vuelve a estar en sintonía con el resto de las 23 jurisdicciones, ¿no? Que mantienen la legislación nacional y bueno, cada una va haciendo la adaptación pertinente. Ahora, lo que dieron a conocer en su momento los diarios cuando esto se difundió es que esta decisión se votó, que fue 4-3, y sería interesante saber, bueno, ¿qué se discutió? Bueno, porque entonces no hubo acuerdo. No, porque tiene una particularidad el Ministerio de Educación que conserva la historia. En realidad la Dirección de Cultura y Educación, como se llama en la provincia de Buenos Aires, tiene un Consejo General que está integrado por 10 representantes, de los cuales 6 los designa el Poder Legislativo y 4 los sindicatos docentes como representantes de los docentes. Hoy hay 9 representantes, todavía no tuvo una conformación nueva, y la verdad es que lo que se discutió fue justamente estos insumos que nos trajo el territorio y las devoluciones que nos dieron los docentes. Muchos de los consejeros que votaron esto, y por eso la discusión, y fue en realidad 4-3 con algunas ausencias, digamos, y abstenciones, porque no había un acuerdo y la verdad que ellos planteaban, sobre todo los sindicatos, que teníamos que darle más tiempo a la resolución que ellos habían votado. Nosotros entendimos que era un problema y que había que resolverlo de manera inmediata. Pero más allá de la representación, digamos, y la votación, que es una formalidad administrativa de la provincia, la resolución la emite el director de Cultura y Educación, que es el ministro. Hablábamos hace un momento de la cultura de la evaluación. Bueno, sobre esto, la licenciada Marta Kicilevsky. En español tenemos un término que es evaluar y que significa extraer de adentro de algo el valor de una cosa, y que en la vida cotidiana estamos permanentemente nosotros evaluando. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que compramos algo, que decidimos qué hacer un fin de semana, estamos evaluando. Es una actividad diaria que lo que en realidad quiere decir es darle un valor a determinada cuestión, o sea que está incorporado en nuestra vida. Ahora, en términos educativos, nosotros podríamos decir que incluye muchos conceptos. En el caso de la lengua española tenemos un solo término, es decir, evaluación. Pero si uno compara por ahí con otros países y dice, bueno, a ver, ¿y en la lengua inglesa qué pasa? Pasa que tienen 3 palabras para decir evaluación de distintas cuestiones. Por ejemplo, en inglés se dice
assessment, que es un término que se usa para la evaluación de los aprendizajes específicamente, y que viene de assess, que es sentarse al lado de alguien, como el médico que se sienta al lado del paciente para evaluar, para ver si tiene temperatura, para ver cómo está. Bueno, ese es el sentido, el estar al lado de un estudiante, viendo su proceso, viendo qué es lo que está aprendiendo. Ahí evaluar se asemeja a diagnosticar. Claro, claro, es una de las principales etapas, digamos, de la evaluación, ¿no? Tener un panorama. Mencionabas recién que se evalúa el sistema educativo. ¿Cómo impacta eso en los docentes? Bueno, nosotros decimos que la evaluación global muchas veces tiene algunas dificultades de llegada al aula, es decir, tenemos una evaluación macro, una evaluación de programas, de políticas, de procesos generales y una evaluación del aula, y que no necesariamente hay una correlación directa, ¿sí? O sea, en el aula sabemos que los docentes en su gran mayoría tienen una autonomía para poder desarrollar el proceso de evaluación de acuerdo al momento en el que se encuentran en el proceso de enseñanza. En cambio, bueno, lo que son las pruebas estandarizadas llegan en determinado momento e intentan comparar y medir a todos por igual en un determinado momento, es una fotografía. Bueno, ¿y qué abarca la cultura de la evaluación? Y la cultura de la evaluación abarca desde la posibilidad de evaluar todo lo que son los rituales de la institución, no solamente a nivel, digamos, de los aprendizajes, es mucho más amplio. Y ahí nos encontramos con el mismo proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje de cada alumno y lo que sucede en el clima del aula. Hay cuestiones que son muy difíciles de medir justamente, y ahí vamos con la diferencia entre medir y evaluar. Muchas veces hay cuestiones que uno lleva a confundirse, ¿no? A confundir las funciones de la evaluación con la medición. Claro, que a veces se presta a injusticias o arbitrariedades. Y muchas veces se presta a malos entendidos, claro, digamos, ¿no? A decir, bueno, quizás estamos midiendo con un parámetro desde el cual no enseñamos. Definitivamente no todo es evaluable. Y hay cuestiones en educación, digamos, alguien decía hace poco, bueno, no podemos decir que la escuela se puede hacer una comparación con obviamente, con una fábrica. No es fabricar zapatos, son seres humanos, o sea que ahí no todo es evaluable, evidentemente, y no sabemos en qué va a derivar, en qué van a derivar los procesos educativos muchas veces. Sí, sin embargo, yo pienso que es importante saber en qué momento se está del proceso de enseñanza, pero pongo el énfasis en que lo importante es saber que necesitamos conocer ese momento para mejorar, ¿sí? No para hacer una comparación y juzgar. Bueno, lo que me parece también muy interesante destacar es que el impacto que tiene la evaluación en la vida de las personas muchas veces no está registrado, porque bueno, uno está dentro del sistema educativo un tiempo y después se va del sistema educativo. Y muchas veces lo que uno registra en algunas investigaciones del tema, sobre todo cuando se le pregunta, cuando eligieron alguna carrera de educación superior, ya sea universitaria o no universitaria, es que el motivo por el cual eligieron esa carrera tiene que ver con cómo les fue en la trayectoria educativa, en la secundaria, si tuvieron algunos profesores que los calificaron de determinada manera, entonces, bueno, si les fue bien en matemática o les fue mejor en literatura, ellos mismos dicen, bueno, yo sentía que entonces estaba habilitado para elegir una carrera ligada a la matemática o ligada a las letras o ligada, digamos, de acuerdo a cómo he ido en la secundaria. En realidad, muchos también dicen, no estoy muy seguro de haber elegido la carrera que quería, sino la que el sistema educativo decía que yo tenía condiciones para, ¿no? Entonces me parece que ahí es interesante reflexionar sobre el impacto que tienen las evaluaciones en la vida de las personas. Bueno, la licenciada mencionó varias veces el tema de la comparación. La comparación también puede ser muy injusta, ¿no? Porque el punto de partida de los chicos no es el mismo. Absolutamente, y ahí me parece donde tenemos que trabajar mucho con los docentes y que la herramienta de la evaluación sea una herramienta que ellos puedan aplicar en base al contexto y al grupo de alumnos que tienen. Uno puede tener 30, 25, 32 alumnos y cada uno poder evaluarlos de formas distintas. Obviamente que esto requiere un trabajo mayor, requiere
habilidades para la evaluación que planteaba la profesional recién, y me parece que en eso, desde la formación docente y en esta idea que hay de trabajar de la cultura de la evaluación que hoy está tan instalada, me parece que tiene que ver en poder brindarle a los docentes distintas herramientas y distintos mecanismos de evaluación, porque a veces uno piensa en evaluación y piensa en una prueba escrita, y hoy todos sabemos que no va solo por ahí, que la evaluación y la acreditación de un saber puede ir desde distintos ángulos, y me parece que ese es el desafío, poder brindar las herramientas para que los chicos sean evaluados en sus condiciones. ¿Querías decir algo? Sí, yo creo que no podemos hablar de evaluación si no pensamos en la enseñanza. Y para poder entonces comparar hay que pensar las condiciones de enseñanza. Miraba esta biblioteca hermosa y pensaba que no todos tienen una biblioteca así en su casa o en la casa de sus abuelos, y seguramente no van a estar en la misma situación al momento de estar en la escuela. Por eso decíamos, el punto de partida no es el mismo. Claro, por eso pensaba, bueno, el maestro, a la maestra, cómo evaluar en el sentido de acompañar, que decía Marta, ¿no? Cómo evaluar el punto de partida de cada uno de los chicos, ¿sí? Si de verdad nos interesa su derecho a la educación, si de verdad estamos comprometidos a enseñarles y creemos que cada uno tiene derecho a aprender todo lo que pueda a partir de ese punto de partida, ¿no? ¿Y por qué pensar que si le fue mal, el fracaso es del alumno, claro, ¿no? Y no miramos el sistema en su conjunto? Claro, por eso yo decía antes que el sistema había hecho una autocrítica, porque pensaba el fracaso escolar como un fracaso de las condiciones de enseñanza, de lo que pudo la escuela enseñar a cada uno de los chicos, y entonces no hay manera de hacerlo si no es repensando la enseñanza, cómo enseñamos. Enseguida volvemos entonces compartiendo con ustedes la experiencia de Rawson. Whenever I smell pine trees or hear the night sounds of the forest, I recall a strange night years ago. The night began like any other night at camp, but it wasn't like other nights. Because when it was over, I would never be quite the same. That night, I would visit a place that usually exists only in reflections. Reflections that drift into your brain just before you fall into a dream. Randy was trying to get a pillow fight going. I was trying to ignore Randy. And Danny was acting weird. Very, very weird. He just stood there, staring out. Hey, Danny! Come on, Randy, cut it out. Danny, what you doing? Shh. What are you looking at? What's wrong? I'm not sure. Well, the same thing you saw last year, right? There's nothing out there. Do you think it's a raccoon or a bear or something? No. I felt something strange. Strange? Strange like what? Come on, guys, hit the sack. Lights out in 1 minute. Did you see anything out there? See what? I thought we saw something. Dan thinks he saw something. Oh, maybe the ghost of Tallow Glee. Right, Dan? All right, that's enough. Tallow Glee is just another old campfire story, Pete. Nobody's ever seen him and nobody ever will. Daniel, get in your bunk. And the rest of you guys, I want it quiet. He's not a ghost. Tonight's the night. I'm sure of it. I said quiet. Someone nobody'd seen? What were they talking about? Who's going to be where? What are you talking about? It's not a what, it's who. Tallow Glee. Everybody's heard of him. Even the girls at the other camp. He's not from around here. Maybe he's not from anywhere. He's back!
Tallow-Glee is supposed to be the greatest storyteller. When he tells stories, it's like you're really there. You're drawn into them. Jeez, listen to you. So have you ever seen him? Will you drop it, Pete? Nobody's ever seen him and nobody ever will. You're just trying to act big. Well, last year, Dan here got us all in trouble for chasing after Tallow-Glee. This is different. It's like a magnet. Something's pulling me there. Sure, right. Go to sleep. Danny, Randy, did you feel it? 5 minutes. Meet at the totem pole. It's now or never. Do you want to come? I can't. I can't go out there. I'm scared. It'll give me nightmares. Oh, come on, be a man. Do you want to be afraid all your life? Come on. Don't be stupid, kid. Trust me, you're asking for trouble. Danny, wait up. Hi, Danny. Hey, Cindy. What took you guys so long? I said 5 minutes. Big deal. Randy, what are you doing here? I thought you had enough after last year. Well, someone's got to make sure Pete here stays out of trouble. Did you guys notice how strange it is around here tonight? The feeling is so much stronger than it was last year. Yeah, it's so weird. It's like a force pulling us. Pulling us where? What are we looking for? We're looking for a clearing. A clearing in the woods. And Tallow-Glee. Yeah, right. In your dreams. We looked for hours last year and didn't find a thing. My sister says she heard you're supposed to follow the face or the eyes of the fourth mask. It's got to be the totem pole. And the fourth mask is looking at Old Settlers Woods. But we looked there last year. There's no clearing. Maybe we missed it. Come on, let's find out. Come on, let's go. Pete, let's go. Randy, don't go. You guys know your way around there. I don't. Besides, you'll get in trouble. Oh, then go back then. I'm going. I'm not chicken. I'm not chicken either. I felt awful. I couldn't go back. Great. Guys, wait up! Which way is it? Where now? I think it's this way. No, this way. Come on, you guys. Cindy, where are you? I'm over here. Randy? Randy? Guys? You out there? Wait a minute, this isn't the way. Sure. There's a clearing up ahead. Okay. Bummer! Jeez, don't do that. Oh, come on. They're right up ahead. Oh my gosh, you guys! This is it! This is a place! Do you think so? I'm not so sure. This is perfect. It's just like I thought it would be. A clearing in the woods. Yeah, but it wasn't here yesterday. We were just out this way yesterday. What's the big deal, guys? Someone came and camped last night. This fire, it looks too old to have been made last night. Hey, something's coming! Oh, let's hide! You guys, it's just Randy and Pete. This it? This the place? Yeah, someplace. Oh, no, where's this Tallow-Glee guy? Oh, I get it. We get to sit around telling scary stories. Get bitten to death by the mosquitoes. Great, some fun. No, a long time ago the kids knew how to call Tallow-Glee. You guys, I don't like this place. Can't we go back? I'm really scared. It's okay, Betsy. There's gotta be a clue around here somewhere. I don't know. Maybe Betsy's right. I think we should go back. This place is scary. Hey guys, look at this. What? I don't see anything. Listen to this. Answer the owl. Send back the wolf's howl. You'll find the key in Tallow-Glee. Hoot, hoot.
Hey, don't do that. Don't, Randy. You might start something. Randy, don't. Oh, come on, you guys don't really believe this stuff, do you? I've got to do it. We've got to know if it's true. Oh! Okay, it's not working. Now let's get out of here. It's not going to happen tonight. Yeah, let's go. A peculiar light to cause such fright. Is this yours, my son? Thanks. The night is cold, your lamp is tame. For warmth, has anyone brought a flame? Is that him? You do not know me, dear Sue, I'm Tallow Glee. Again I ask, 'tis my desire, did anyone think to bring a fire? Ah, never mind, let's just see what I can find. Ah, here it is, within my sack. Be so kind as to all step back. Come, gather round and enjoy the fire's warmth. Where did you come from? A place older than time and younger than today. And I found a magic box along the way. What's in the box? Things known and things unknown. Things from foreign places and things homegrown. And now, a tale awaits you can't ignore. Who will be first to unlock the door? Is it you? 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 What about you? Somebody else. And you? Ah, you hesitate. Who is ready to look into the darkness? Who is ready? Adventure waits. You. Tis sad to see your tongues are tied. I guess we'll let the key decide. Your hands like this, upon the ground, and from your lips not a single sound. This key will know. It's never wrong. Which one of you has a heart that's strong? Now raise your hands and you will see which one of you will have the key. All at once, my hand felt hot. I felt the way you do when you have to jump off the high dive for the first time and everybody's watching. Pete, you're the one. Unlock the door. It is, after all, what you've come here for. The key felt like it was almost alive. Come, come, my boy, your tale awaits. And it seemed to weigh 1,000 pounds. Are you afraid to sleep alone? Do you fear the Sandman?